La vida en Granada siempre había tenido un ritmo pausado, pero en mi hogar, ese ritmo se había convertido en una monotonía abrumadora. A mis 45 años, observaba a través de la ventana de la cocina cómo los vecinos paseaban por las calles adoquinadas. El aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la catedral. Sin embargo, dentro de mí, todo era silencio. Mi esposo Javier pasaba más tiempo en su trabajo y menos en casa. Las conversaciones se habían reducido a intercambios sobre las tareas del hogar y los planes del fin de semana. La chispa que una vez iluminó nuestro matrimonio parecía haberse apagado. Era un día cualquiera cuando recibí un correo electrónico que cambiaría el rumbo de mi vida profesional. La empresa donde trabajaba había decidido reestructurarse y nombrar a un nuevo jefe. En una reunión programada para el lunes siguiente, conoceríamos a nuestro nuevo superior. La noticia generó murmullos entre mis compañeros, pero yo sentía una mezcla de curiosidad y ansiedad. El lunes llegó más rápido de lo esperado. Al entrar a la sala de reuniones, noté que todos estaban inquietos. La puerta se abrió y apareció él, Alejandro, un hombre carismático con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Su presencia era imponente y su voz resonaba con confianza al presentarse. Mientras hablaba sobre sus expectativas para el equipo, no pude evitar sentirme atraída por su energía. Las semanas siguientes transcurrieron entre proyectos y reuniones. Alejandro mostraba interés genuino por cada uno de nosotros, pero había algo más en su mirada cuando me dirigía la palabra. Me sentía viva nuevamente al recibir su atención, era como si despertara algo que había estado dormido durante años. Sin embargo, en casa las cosas seguían igual. Javier parecía sumido en su propio mundo, pasaba horas frente al ordenador o hablando por teléfono sobre asuntos laborales. Intenté hablar con él sobre cómo me sentía, pero siempre encontraba excusas para evitarlo. Esa desconexión crecía como una sombra entre nosotros. Una tarde, después de una larga jornada laboral, decidí pasar por el Café Bar Espléndido antes de regresar a casa. Era un lugar acogedor donde solíamos ir juntos antes de que la rutina nos consumiera. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana, necesitaba reflexionar sobre mi vida. Mientras saboreaba mi bebida caliente, vi entrar a Alejandro con unos compañeros del trabajo. Se acercó a mí con esa sonrisa que ya conocía tan bien. ¿Te gustaría unirte?, preguntó amablemente. Aquel momento se sintió como una pequeña escapatoria del mundo gris que me rodeaba. Nos reímos y hablamos durante horas, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas antes del trabajo y descubrimos intereses comunes que nunca hubiera imaginado tener con él. A medida que pasaban los días, nuestra conexión se hacía más fuerte, sin embargo, también crecía mi culpa por lo que estaba sucediendo. Era consciente de que estaba cruzando límites peligrosos al disfrutar tanto su compañía mientras mi matrimonio se desmoronaba lentamente. Una mañana recibí una llamada inesperada. Javier había recibido una oferta laboral fuera de Granada y estaba considerando aceptarla. La noticia me dejó helada. Significaría estar sola en esta ciudad llena de recuerdos compartidos o seguir adelante sin él. En medio del torbellino emocional que vivía, volví a encontrarme con Alejandro en otra reunión laboral esa misma semana. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable, había algo en el que prometía emoción y aventura lejos del vacío que experimentaba en casa. Cuando finalizó la reunión, nos quedamos conversando un rato más mientras los demás se retiraban. ¿Te gustaría salir a cenar algún día?, me preguntó sin rodeos. El corazón me latió con fuerza ante esa propuesta inesperada. Sabía que debía rechazarla, sin embargo, algo dentro de mí ansiaba romper las cadenas invisibles que me ataban a mi vida actual. Tal vez, respondí titubeante. Regresé a casa esa noche sintiendo un torbellino dentro mío. ¿Qué estaba haciendo? Pero al mirar a Javier dormido en el sofá tras otra larga jornada laboral, comprendí cuán distante nos habíamos vuelto el uno del otro. Los días siguieron avanzando mientras luchaba contra mis propios deseos y responsabilidades familiares. La idea de salir con Alejandro comenzó a convertirse en una tentación constante. Cada vez que lo veía en el trabajo era como si encendiera un fuego interno que no podía apagar. Finalmente llegó el día acordado para nuestra cena.
recordé aquel café donde todo comenzó y decidí ir sin pensarlo demasiado. Durante la cena hablamos sin parar. Alejandro tenía una forma especial de hacerme sentir valorada e interesante nuevamente. Al final de la noche caminamos por las calles iluminadas de Granada bajo el cielo estrellado, cada paso resonaba como un eco en mi mente confusa. Él tomó mi mano suavemente mientras nos deteníamos frente a la Alhambra iluminada. Su belleza siempre había sido imponente, pero hoy parecía reflejar lo complicado que era mi propio corazón. No puedo dejarte ir, dijo mirando profundamente mis ojos. Hay algo real aquí entre nosotros. Esa confesión resonó como un eco profundo dentro mío mientras me debatía entre dos mundos, uno lleno de promesas olvidadas y otro lleno de posibilidades inciertas junto a él. Mi corazón latía descontroladamente mientras pensaba en lo arriesgado que sería continuar este juego peligroso. ¿Podría realmente dejar todo atrás? El día siguiente a nuestra conversación me sentí como si estuviera en una nube de confusión. El trabajo se convirtió en un refugio donde podía escapar de la realidad que me atormentaba. Mi jefe, Alejandro, parecía percibir mi estado. Su mirada, a menudo llena de comprensión, me hacía sentir viva, aunque también culpable. Cada vez que entraba a la oficina, el ambiente se cargaba de una tensión palpable. Las reuniones se alargaban, y cualquier excusa era buena para compartir más tiempo juntos. Una tarde, mientras revisábamos unos informes en su oficina, la cercanía entre nosotros se volvió casi insoportable. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de proyectos futuros me llenaba de esperanza y miedo a la vez. ¿Te gustaría ir a tomar un café después del trabajo?, preguntó un día. Mis pensamientos volaron hacia mi esposo, pero la promesa de una conversación más profunda con Alejandro era tentadora. Claro, respondí, intentando mantener la voz firme. El café-bar espléndido se convirtió en nuestro lugar secreto. Allí las risas y las charlas fluían con naturalidad. En esas horas compartidas, olvidaba las preocupaciones que pesaban sobre mis hombros. Sin embargo, cada risa traía consigo un eco de culpa que no podía ignorar. Una tarde particularmente calurosa, mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados, sentí un impulso irrefrenable. Nos besamos. Fue un instante fugaz que dejó una huella imborrable en mí. La mezcla de deseo y temor me llevó a cuestionar todo lo que había construido hasta ese momento. Al regresar a casa esa noche, el silencio del hogar me recibió como un viejo conocido. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión cansada. Había pasado la tarde trabajando en un proyecto importante para su nueva oferta laboral. La conversación fue breve y superficial, él no sospechaba nada. Las semanas pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada vez que veía a Alejandro, el mundo exterior desaparecía y solo existíamos nosotros dos. Pero esa burbuja de felicidad estaba impregnada de remordimientos que amenazaban con estallar en cualquier momento. Un día, mientras revisábamos unos documentos en su oficina nuevamente, sentí su mano rozar la mía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar lo sucedido aquella tarde en el café. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, le dije con voz temblorosa. Lo sé, respondió él con seriedad, pero no puedo evitarlo. Esa declaración resonó dentro mío como un eco perturbador, sabía que estábamos cruzando límites peligrosos. La presión aumentó cuando mi esposo comenzó a mostrar más interés por nuestra relación. Había planeado una cena romántica para intentar reconectar después de meses de indiferencia mutua. En sus ojos vi la esperanza, sin embargo, yo estaba atrapada entre dos mundos cada vez más distantes. Quiero que volvamos a ser como antes, dijo él al mirarme fijamente durante la cena. Mis pensamientos volaron hacia Alejandro y lo que significaba para mí. Una parte deseaba corresponderle a mi esposo y recuperar lo perdido, mientras otra parte anhelaba estar con Alejandro sin restricciones ni remordimientos. Después de esa cena sentí que los días se deslizaban entre mis dedos como arena fina. Las conversaciones en el trabajo se tornaron más intensas. Nuestros encuentros eran cada vez más frecuentes y cargados de emociones contradictorias. Una tarde decidimos salir al mirador de San Nicolás después del trabajo para admirar las vistas sobre Granada iluminada por los últimos rayos del sol. Mientras mirábamos hacia la Alhambra, sentí como la belleza del paisaje contrastaba con el caos interno que vivía.
A veces pienso que deberíamos ser valientes, comentó Alejandro mientras contemplaba el horizonte. ¿Valientes? ¿Cómo?, le pregunté intrigada. Tomar decisiones sin miedo a las consecuencias. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío. Sabía que estaba hablando sobre nosotros y sobre lo inevitable que parecía nuestra conexión. Aquel atardecer marcó un punto crucial en nuestra relación clandestina. El peso de mis decisiones comenzaba a hacerse evidente, cada sonrisa compartida ocultaba una verdad dolorosa, estaba engañando a quien había sido mi compañero durante tantos años. Las noches se volvieron largas e inquietantes, soñaba con momentos felices junto a mi esposo mezclados con recuerdos ardientes junto a Alejandro. La culpa me consumía lentamente mientras intentaba mantener ambos mundos separados. Un día decidí hablar con Alejandro sobre cómo me sentía dividida entre dos caminos opuestos. No puedo seguir así, le dije mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual. No quiero perderte, respondió él con sinceridad desarmante. La presión aumentó cuando comenzamos a discutir sobre lo que queríamos realmente. Podría mudarme contigo si decides dejarlo todo atrás, sugirió un día sin previo aviso. Esa propuesta me dejó paralizada, nunca pensé que llegaría ese momento tan pronto ni tan abruptamente. La idea de abandonar todo lo conocido por algo incierto era aterradora pero también liberadora al mismo tiempo. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche sentí como si estuviera viviendo una doble vida insostenible. Mi esposo seguía esforzándose por hacerme feliz mientras yo luchaba por encontrar respuestas dentro mío sin éxito aparente. La tensión crecía entre nosotros tres, yo atrapada entre dos hombres cuyas expectativas pesaban sobre mis decisiones futuras y mis propios deseos reprimidos clamando por salir a la superficie sin miedo ni culpa alguna. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Granada, pero su luz no lograba calentar el frío que se había instalado en mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, la mirada de mi esposo me atravesaba como un rayo. Había algo en su forma de observarme que me hacía sentir expuesta, como si cada uno de mis pensamientos más oscuros estuviera al descubierto. La rutina matutina se sentía diferente, cargada de una tensión palpable. ¿Todo bien?, preguntó él con un tono preocupado que solo aumentó mi ansiedad. Sí, todo bien, respondí mecánicamente mientras trataba de mantener la conversación en un terreno seguro. Pero la verdad era que todo estaba lejos de estar bien. La presión por mantener mi relación secreta con mi jefe se volvía cada día más pesada. En el trabajo las cosas no eran mucho mejores. Mi jefe parecía percibir mi inquietud, y eso lo hacía más atento a mis movimientos. Cada vez que me miraba, una mezcla de emoción y culpa se apoderaba de mí. En una reunión, mientras discutíamos un proyecto importante, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. En ese instante fugaz, nuestros labios se encontraron en un recuerdo que resonó en mi mente como un eco del deseo reprimido. El día avanzó y la tensión creció entre nosotros tres, yo atrapada entre dos hombres cuyas expectativas pesaban sobre mis decisiones futuras. A medida que pasaban las horas, me encontré pensando en cómo había llegado a esta situación tan complicada. Mi esposo seguía esforzándose por hacerme feliz mientras yo luchaba por encontrar respuestas dentro mío sin éxito aparente. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles de Granada para despejarme. El aire fresco y el murmullo de la gente me ofrecieron un breve alivio momentáneo. Pero incluso allí, la sombra de mis decisiones me seguía como una sombra persistente. Me senté en el mirador de San Nicolás para observar la Alhambra al atardecer. Su belleza era abrumadora y contrastaba con el caos emocional que experimentaba. Mientras contemplaba la ciudad iluminada por los últimos rayos del sol, pensé en lo que podía perder si continuaba este juego peligroso con mi jefe. Las risas compartidas y las conversaciones profundas con él eran como un bálsamo para mis heridas emocionales, pero también eran una traición a mi matrimonio. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala con una cena preparada, velas encendidas y su plato favorito servido con esmero. Su esfuerzo me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba sucediendo en mi vida secreta. Quería sorprenderte, dijo él con una sonrisa esperanzadora. Es hermoso, respondí sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia el reloj,
consciente del tiempo que pasaba y del mensaje que debía enviarle a mi jefe sobre nuestro encuentro posterior al trabajo. Cuando finalmente llegué al café donde habíamos acordado vernos esa noche, sentí como la adrenalina corría por mis venas al verlo sentado allí, esperándome con una expresión intensa en su rostro. «Te he estado esperando», dijo él mientras me acercaba. «No sé cuánto más puedo soportar esto», confesé sin rodeos. «Lo sé», respondió él con sinceridad, había un entendimiento tácito entre nosotros que iba más allá de las palabras. En ese momento vulnerable compartimos nuestros miedos, ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al involucrarnos así. Sin embargo, cada vez que estaba cerca de él, olvidaba las sombras que acechaban detrás de mí. A medida que nuestra conversación avanzaba hacia temas más profundos sobre nuestras vidas personales y lo insatisfactorias que eran estas últimas semanas para ambos, no pude evitar sentirme atraída hacia él nuevamente. La conexión emocional era innegable y eso hacía todo aún más complicado. De repente, sin pensarlo dos veces ni considerar las consecuencias, nos encontramos abrazados en medio del café casi vacío, nuestros labios se encontraron nuevamente mientras buscábamos consuelo el uno en el otro. Al separarnos, ambos sabíamos lo peligroso de lo sucedido, pero esa chispa momentánea encendió algo dentro mío que había permanecido apagado durante demasiado tiempo, el deseo de ser vista y valorada. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche sentí como si estuviera viviendo una doble vida insostenible. Esa sensación creció cuando noté a mi esposo sentado frente al televisor con mirada distante, algo claramente le preocupaba o le inquietaba. «¿Estás bien?», le pregunté tímidamente mientras tomaba asiento junto a él. «Solo cansado», respondió sin apartar los ojos de la pantalla. La atmósfera se volvió pesada entre nosotros y empecé a pensar si realmente estaba logrando ocultar todo lo relacionado con mi relación secreta o si él comenzaría a sospechar algo pronto. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente en cama, no podía dormir pensando en cómo había llegado hasta aquí ni qué pasaría si todo salía a la luz. A medida que los días transcurrían, noté pequeños cambios en el comportamiento de mi esposo. Miradas inquisitivas cuando pensaba que no lo veía o preguntas sutiles sobre mis horarios laborales. El peso de mantener esta fachada comenzaba a hacer mella en mí, sabía que no podría seguir así mucho tiempo más sin enfrentar las consecuencias. Una tarde después del trabajo decidí hablar con mi jefe para aclarar nuestra situación antes de dar cualquier paso adicional. Necesitábamos definir qué éramos realmente para evitar complicaciones mayores o malentendidos futuros. Pero cuando llegué a su oficina encontré sus ojos nublados por preocupaciones propias, parecía agobiado por problemas personales ajenos a mí. El ambiente cambió rápidamente cuando le mencioné cómo me sentía atrapada entre dos mundos distintos, sus expresiones comenzaron a reflejar también sus propios dilemas internos respecto a nuestra relación clandestina. «No quiero ser parte del caos en tu vida», dijo finalmente después de unos momentos incómodos llenos de silencio compartido entre nosotros dos. Pero antes de poder responderle adecuadamente sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones no resueltas. El sonido del teléfono rompió el silencio y mi corazón dio un vuelco. Miré a mi jefe, se había vuelto hacia su dispositivo con una expresión de preocupación. La conversación que habíamos iniciado se desvaneció en el aire pesado de la habitación. Era como si nuestras palabras nunca hubieran existido, como si la realidad nos reclamara de nuevo. «Es mi esposa», murmuró y su voz sonó distante. «Perdona un momento». Se alejó hacia la ventana, dejando atrás la atmósfera cargada que habíamos creado. Observé su figura contra la luz tenue del atardecer, y una ola de culpa me invadió. No solo por lo que estábamos haciendo, sino también por el dolor que podría causarle a su familia. Mientras él hablaba en voz baja, mis pensamientos vagaban hacia mi hogar. Recordé las noches en las que esperaba a mi esposo, deseando que llegara para compartir algo más que palabras vacías. La rutina había hecho estragos en nuestra relación, cada día se sentía más como un deber que como un deseo. Cuando regresó, su rostro mostraba una mezcla de frustración y tristeza. «Lo siento», dijo mientras se pasaba una mano por el cabello. «Mi esposa está preocupada por mí. No le he dicho nada sobre nosotros». Su mirada evitaba la mía, era evidente que estaba lidiando con sus propios demonios.
¿Qué vamos a hacer?, pregunté sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de mí. No lo sé, respondió con sinceridad. Pasamos la noche juntos y todo parecía tan perfecto, pero ahora me doy cuenta de lo complicado que es esto. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos. La noche avanzaba y cada minuto se sentía más pesado. La tensión entre nosotros era palpable, casi tangible. Mientras tanto, mi mente giraba en torno a las decisiones que debía tomar. La idea de perderme en esta relación secreta comenzaba a asustarme. De repente el teléfono volvió a sonar, esta vez era mío. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver el nombre en la pantalla, mi esposo. No podía ignorarlo, sabía que tenía que contestar. Hola, respondí con un tono tembloroso. ¿Dónde estás? Su voz sonaba inquieta, casi desesperada. Solo estoy fuera, traté de sonar casual, pero no lo logré. ¿Fuera? ¿Con quién? Su pregunta estaba cargada de sospecha. No es nada, intenté calmarlo, pero sabía que mis palabras eran insuficientes. Te echo de menos, dijo con sinceridad desgarradora. He estado pensando en nosotros y quiero hablar. Mis ojos se encontraron con los de él, había una mezcla de anhelo y culpa reflejada en su mirada. En ese instante comprendí lo mucho que había descuidado mi matrimonio mientras buscaba atención en otro lugar. Voy a casa, le respondí finalmente a mi esposo, sintiendo como una parte de mí moría al hacerlo. Colgué el teléfono y enfrenté a mi jefe nuevamente. Tengo que irme. ¿Qué sucede?, preguntó él con preocupación genuina. No puedo seguir así, dije sin rodeos. No puedo seguir ocultando esto. Su expresión cambió, comprendió el peso de mis palabras. Tal vez deberíamos hablar sobre esto más tarde. Asentí lentamente mientras me dirigía hacia la puerta, sintiendo como cada paso me alejaba de lo prohibido y me acercaba a la realidad ineludible de mi vida cotidiana. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una copa de vino en la mano, mirándome con expectación. El ambiente era tenso, podía sentir cómo las paredes parecían cerrarse alrededor nuestro mientras él esperaba respuestas. ¿Dónde has estado realmente?, preguntó cuando entré sin decir nada más. He estado trabajando hasta tarde, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada directa. No me mientas, insistió él con firmeza. Sé que algo no va bien entre nosotros. En ese momento decidí ser honesta aunque eso significara abrir viejas heridas. He estado sintiéndome sola, vacía. Su rostro mostró sorpresa ante mis palabras, tal vez no esperaba escuchar eso directamente de mí. Se acercó un poco más y dejó la copa sobre la mesa antes de responder, siempre he querido saber qué te pasaba, pero nunca quise presionarte. Una parte de mí quería caerle encima y confesarle todo sobre mi relación secreta, otra parte temía perderlo para siempre si revelaba mis infidelidades emocionales y físicas. Las dudas empezaron a consumir mis pensamientos nuevamente, ¿habría alguna forma de reparar nuestro vínculo? Mientras tanto pensaba también en lo que había dejado atrás esa noche, las risas compartidas con él y los momentos robados llenos de promesas no cumplidas. Todo eso parecía lejano ahora frente al dilema real ante mí, ¿podría volver atrás? La conversación continuó sin resolverse completamente, ambos queríamos encontrar un camino hacia adelante pero no sabíamos cómo hacerlo sin abrir viejas heridas o crear nuevas cicatrices emocionales entre nosotros dos. Esa noche fue larga e incierta, me fui a dormir sintiendo el peso del secreto aún latente entre nosotros dos como un fantasma invisible acechando nuestra intimidad perdida. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome atrapada entre dos mundos nuevamente, uno lleno del amor familiar y otro lleno del deseo prohibido por alguien más. ¿Qué dirección tomaría? La realidad golpeó cuando recibí un mensaje inesperado justo antes del desayuno: necesitamos hablar. Era mi jefe nuevamente, su tono era serio y urgente al mismo tiempo, una llamada al orden o quizás una invitación al caos nuevamente. El dilema crecía dentro mío mientras contemplaba qué camino elegiría finalmente, enfrentar las consecuencias o dejarme llevar por esa atracción peligrosa cuya llama aún ardía ferozmente dentro mío. Una decisión crucial estaba por venir. La mañana siguiente el mensaje de mi jefe aún resonaba en mi mente.
La inquietud se había apoderado de mí, un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, la rutina habitual se sentía más pesada que nunca. Cada movimiento, cada gesto parecía un acto mecánico que no reflejaba la tormenta interna que estaba viviendo. Cuando llegué a la oficina, lo vi al otro lado del pasillo. Estaba hablando con un par de compañeros, su risa resonando como una melodía familiar. Sin embargo, esa familiaridad se tornó en algo más complejo al cruzar nuestras miradas. Su expresión cambió, había una mezcla de deseo y preocupación en sus ojos. Me hizo señas para que me acercara. Necesitamos hablar, repitió, esta vez con un tono más suave pero igual de urgente. Nos dirigimos a su oficina, y el aire se volvió denso con las palabras no dichas. Cerró la puerta tras de mí, y me miró fijamente. Tengo sentimientos serios por ti, confesó sin rodeos. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Era lo que había temido y deseado a la vez. La culpa comenzó a asomar nuevamente. ¿Cómo podía sentirme así? ¿Qué pasaría con mi esposo? Yo no sé qué decir, logré murmurar mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Él se acercó un poco más y tomó mi mano. El contacto fue electrizante, una chispa que encendió todo lo que había estado reprimiendo. Solo quiero saber si sientes lo mismo, insistió, su voz era suave pero firme. En ese instante todo lo demás desapareció, los problemas maritales, las inseguridades, las noches solitarias en casa. Pero justo cuando estaba a punto de responderle, sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de mi esposo: esta noche tengo una sorpresa para ti. Un escalofrío recorrió mi espalda, la ironía del momento era abrumadora. Lo siento, dije rápidamente mientras me alejaba de él para leer el mensaje completo. Mi corazón latía con fuerza, el dilema se hacía más complicado cada minuto que pasaba. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó él con un tono esperanzador. No puedo, respondí casi sin pensar. Tengo que ir a casa. La decepción en su mirada fue palpable, sabía que estaba perdiendo una oportunidad valiosa. Mientras conducía hacia casa, los pensamientos se agolpaban en mi mente como nubes oscuras antes de una tormenta. Mi esposo había estado intentando reconquistarme con pequeños gestos. Recordé cómo había preparado nuestra cena del aniversario hace unas semanas y cómo había tratado de hacerme reír después de días difíciles. Al llegar a casa, encontré todo preparado, velas encendidas sobre la mesa del comedor y música suave sonando de fondo. Mi esposo apareció sonriente desde la cocina con 2 copas de vino en la mano. Espero que te guste, dijo mientras servía el vino en las copas elegantes que habíamos guardado para ocasiones especiales. A pesar del esfuerzo evidente por hacerme sentir especial, una parte de mí seguía atrapada entre 2 mundos, su amor sincero y la atracción prohibida hacia mi jefe. Es hermoso, logré decirle mientras tomaba asiento y trataba de ocultar mis pensamientos conflictivos detrás de una sonrisa forzada. La cena avanzó entre risas nerviosas y conversaciones superficiales sobre nuestro día a día. Sin embargo, sabía que no podía seguir así, necesitaba tomar decisiones claras sobre lo que realmente quería para mi vida amorosa. ¿Te gustaría ir a ver esa película nueva este fin de semana?, sugirió él al final de la cena mientras recogía los platos vacíos. Claro, respondí automáticamente sin pensar demasiado en ello. Pero mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros, sentí como la culpa comenzaba a consumir cada rincón de mi ser nuevamente. Esa noche dormí inquieta, los sueños eran un reflejo distorsionado de mis deseos reprimidos y mis miedos más profundos. En medio del insomnio, pensé en cómo sería dejarlo todo atrás, mudarme con él a otra ciudad o enfrentar la verdad con mi esposo y asumir las consecuencias. Al día siguiente en el trabajo volví a encontrarme cara a cara con mi jefe durante una reunión importante. La tensión era palpable entre nosotros, ambos sabíamos lo que estaba en juego pero no podíamos hablar abiertamente frente al resto del equipo. Después de la reunión, me acerqué a él discretamente para preguntarle si podíamos hablar más tarde. Asintió lentamente y prometió estar disponible después del trabajo. El resto del día transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Cada tarea parecía trivial comparada con el dilema emocional al cual me enfrentaba nuevamente.
¿Debería seguir adelante con esta relación secreta o intentar reconstruir lo que alguna vez tuve? Finalmente llegó el momento esperado. Cerré la puerta detrás mío cuando entré en su oficina por segunda vez ese día. No puedo seguir así, le dije sin rodeos apenas tomé asiento frente a él. Él frunció el ceño ligeramente pero permaneció callado esperando escucharme completamente antes de responderme. Necesito saber qué quieres realmente, insistió después de unos segundos llenos de tensión silenciosa entre nosotros dos. Tomé aire profundo antes de contestar. Mi esposo planea hacer algo especial por mí. No sé si debo seguir adelante contigo. Su expresión cambió sutilmente, entendía perfectamente lo complicado que era este triángulo emocional, pero eso no hacía menos dolorosa nuestra situación actual ni disminuía mis sentimientos hacia él ni hacia mi esposo. Te quiero, dijo finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros dos como si esas palabras pudieran cambiar todo lo demás, pero nada podría cambiarlo ahora. Un nuevo mensaje apareció en mi teléfono justo cuando intentábamos encontrar soluciones. Necesitamos hablar esta noche. Era otra vez mi esposo. La realidad volvía a golpearme como un balde frío lleno de agua helada, y ahora tenía menos tiempo del esperado para decidir qué camino tomar realmente antes que fuera demasiado tarde. La tarde se deslizó lentamente hacia la noche mientras me preparaba para la conversación que había estado evitando. La luz del sol se desvanecía tras las montañas de Sierra Nevada, y con cada rayo que se apagaba, mi corazón latía más rápido. Necesitamos hablar esta noche. Las palabras de mi esposo resonaban en mi mente como un eco persistente. Me senté en la mesa de la cocina, el aroma del café aún flotando en el aire. Había preparado su bebida favorita, un intento de suavizar lo inevitable. Las sillas estaban vacías, y el silencio era abrumador. En mi mente las imágenes de mis momentos con él y con mi jefe se entrelazaban, creando una maraña confusa de emociones. El timbre sonó justo cuando comenzaba a pensar que quizás podría escapar de esta conversación. Era él con su sonrisa habitual, pero había algo diferente en su mirada. ¿Te parece si cenamos primero?, preguntó como si supiera que las palabras que venían después serían difíciles de digerir. Asentí, incapaz de articular una respuesta. La cena transcurrió entre charlas triviales sobre el trabajo y los planes para el fin de semana. Sin embargo, la tensión era palpable, cada bocado que tomaba parecía un recordatorio del abismo entre nosotros. Finalmente, una vez terminamos, me miró a los ojos y dijo, he notado que algo no va bien entre nosotros. Su voz era suave pero firme. ¿Qué está pasando? El nudo en mi garganta se hizo más fuerte. Había llegado el momento de enfrentar mis propios demonios. No sé cómo explicarlo, respondí mientras jugaba nerviosamente con la servilleta en mis manos. He estado sintiéndote que interrumpió él, su mirada fija en mí. Olvidada, susurré al fin, sintiéndome vulnerable al compartir esa palabra tan cargada. Su expresión cambió, no era enojo ni decepción, sino una profunda tristeza que nunca había visto antes. No quería que te sintieras así, dijo finalmente. He estado tan concentrado en mi trabajo. El remordimiento me golpeó con fuerza. ¿Era esto lo que quería? La culpa por haber buscado atención fuera de nuestro matrimonio se mezclaba con el deseo por lo prohibido que había encontrado en mi jefe. Mientras hablábamos sobre nuestra relación y los problemas subyacentes que habíamos ignorado durante tanto tiempo, un mensaje entró en mi teléfono, ¿te gustaría mudarte conmigo a otra ciudad? Era mi jefe nuevamente, sus palabras eran como una tentación difícil de resistir. ¿Qué pasa?, preguntó mi esposo al notar mi cambio súbito de expresión. Es solo un mensaje del trabajo, respondí rápidamente, tratando de ocultar la verdad detrás de esa oferta tentadora. ¿De verdad crees que esto puede solucionarse?, continuó él, buscando respuestas en mis ojos. No lo sé, admití sinceramente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. La confusión me envolvía como una niebla densa, estaba atrapada entre dos mundos opuestos. La noche avanzó y nuestras conversaciones fueron más profundas y honestas. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas no cumplidas. Me di cuenta de cuánto añoraba esos momentos simples juntos, los días soleados paseando por Granada o las noches tranquilas viendo películas,
y como todo eso había desaparecido lentamente bajo la presión del tiempo y la rutina. Mientras tanto, la propuesta de mudarme seguía resonando en mi mente como un mantra seductor: libertad frente a responsabilidad, pasión frente a estabilidad. Finalmente llegamos al punto crítico donde debía decidir si abrirme por completo o seguir ocultando mis sentimientos más profundos. Con cada palabra que decía mi esposo sobre cómo podríamos trabajar juntos para mejorar nuestra relación, sentía una mezcla creciente de amor y culpa por lo que había hecho. «Podríamos intentar terapia», sugirió él con esperanza en su voz. Las palabras resonaron dentro de mí como un faro perdido buscando guía en medio del caos emocional en el que me encontraba sumida. Pero entonces recordé a mi jefe, su mirada intensa y cómo me hacía sentir viva nuevamente, una chispa olvidada desde hacía años. En ese momento crucial donde debía elegir entre dos caminos divergentes, uno lleno de promesas pasadas pero inseguro y otro incierto pero lleno de pasión, mi mente se llenó del eco de sus palabras: «Te quiero». Las horas pasaron volando mientras discutíamos posibilidades futuras. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar ese paso hacia lo desconocido con mi jefe o quedarme aquí tratando de reconstruir lo roto con mi esposo, sentía un vacío profundo dentro mío. Finalmente le dije: «Necesito tiempo para pensar». Mi esposo asintió lentamente, comprendía la complejidad del momento pero también sabía cuánto estaba arriesgando al dejarme ir sin luchar completamente por nosotros. Cuando finalmente nos despedimos esa noche después de haber compartido tanto dolor y esperanza, la puerta cerrándose tras él, me quedé sola frente a la ventana contemplando las luces titilantes de Granada desde el mirador de San Nicolás. Una parte mía deseaba aferrarse a lo conocido, otra parte anhelaba liberarse hacia lo desconocido donde todo parecía posible nuevamente, aquel mundo donde podía ser yo misma sin restricciones ni expectativas ajenas sobre mis hombros cansados. Mientras miraba hacia el horizonte iluminado por estrellas fugaces me di cuenta: no podría seguir viviendo así atrapada entre dos vidas distintas sin tomar decisiones firmes sobre quién realmente quería ser o qué quería sentir verdaderamente. Y entonces llegó otro mensaje inesperado: «Por favor dime si has tomado una decisión». Era él otra vez, mi jefe: «The man whose presence had become an escape from my mundane reality, but now everything felt heavier than antes». La noche se tornó densa y silenciosa tras mi confesión. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si Granada misma estuviera conteniendo la respiración. Mi esposo, con una calma desconcertante, me miró fijamente, buscando en mis ojos respuestas que no tenía. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. Su tono carecía de ira, pero su expresión reflejaba un dolor profundo. «Pensé que podía manejarlo», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. La verdad era que había estado huyendo de la realidad, aferrándome a una ilusión que se desmoronaba ante mí. Él asintió lentamente, como si procesara cada palabra. El silencio se hizo más pesado entre nosotros, y el eco de mis decisiones resonaba en cada rincón de nuestra sala. Mientras tanto, mi jefe también enfrentaba las consecuencias de nuestra relación clandestina. Su mensaje seguía presente en mi mente: «Por favor dime si has tomado una decisión». Esa pregunta ahora parecía un eco distante, no estaba segura de qué decisión debía tomar. La presión crecía y la soledad comenzaba a apoderarse de mí. «¿Y ahora qué?», preguntó mi esposo finalmente, rompiendo el silencio. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y resignación. «¿Qué quieres hacer con esto?». Me quedé en blanco por un momento. La verdad era que no sabía si quería seguir adelante con él o con mi jefe. La idea de dejar todo atrás me aterraba y al mismo tiempo me atraía. «Necesito tiempo para pensar», dije al fin, sintiéndome más perdida que nunca. A medida que las horas pasaban, las sombras en las paredes parecían alargarse y distorsionarse, reflejando la confusión en mi interior. Al día siguiente decidí ir al Café Bar Espléndido. Era un lugar donde solía sentirme viva mientras conversaba con él, ahora solo quería huir del peso de la realidad. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió como un abrazo familiar. Me senté en una mesa apartada y pedí un café solo. Mientras esperaba, recordé los momentos compartidos con mi jefe, las risas furtivas en medio del trabajo y esa conexión inexplicable que parecía crecer entre nosotros. Pero ahora todo eso se sentía como un espejismo,
la ilusión se desvanecía rápidamente. De repente el sonido del timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Él entró con su habitual sonrisa encantadora, pero esta vez había algo diferente en su mirada, preocupación y ansiedad mezcladas con su usual carisma. «Hola», dijo mientras se acercaba a mí. «He estado pensando mucho en lo que hablamos». Su voz era suave pero firme, sabía que ambos estábamos lidiando con las mismas dudas. «No sé qué hacer», confesé sin rodeos. Mi esposo no reaccionó como esperaba. En ese momento sentí una punzada de culpa por haberlo involucrado en esta maraña emocional. «Quizás deberías darle otra oportunidad», sugirió él cautelosamente. «No quiero ser el motivo por el cual rompes tu matrimonio». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante. ¿Realmente estaba dispuesto a renunciar a lo nuestro? «No puedo seguir así», respondí con firmeza aunque temblaba por dentro. «No puedo ser infiel y seguir viviendo esta doble vida». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, sentía como la tensión aumentaba entre nosotros. Él se quedó callado por un momento antes de hablar nuevamente. «Entiendo tus sentimientos, pero también tengo los míos». Su mirada se tornó intensa, podía ver cómo luchaba internamente entre sus deseos y su moralidad. «¿Y si decido quedarme con mi marido?», pregunté casi sin pensar. La idea me aterrorizaba, podía ver cómo su expresión cambiaba ante esa posibilidad. «No quiero ser una opción», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente mientras hablaba desde el corazón. Esa honestidad me golpeó fuerte, estaba atrapada entre dos mundos sin saber cuál elegir. Los días siguientes transcurrieron entre conversaciones tensas con mi esposo y mensajes evasivos con él. La culpa seguía acechándome como una sombra constante mientras intentaba encontrar claridad sobre mis sentimientos reales. Una tarde decidí dar un paseo por el mirador de San Nicolás para despejar mi mente. La vista sobre la Alhambra iluminada al atardecer siempre había sido reconfortante, sin embargo, hoy solo reflejaba mi caos interno. Sentada allí observando cómo los colores del cielo se transformaban lentamente en tonos oscuros, comprendí cuán lejos estaba de encontrar respuestas satisfactorias. Al volver a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala. Su rostro mostraba preocupación pero también determinación. «Hablemos», dijo firmemente mientras gesticulaba hacia el sofá donde solíamos tener conversaciones profundas antes de perdernos en nuestras rutinas diarias. Me senté frente a él sintiendo la presión creciente sobre mis hombros. Sabía que este diálogo podría cambiarlo todo nuevamente entre nosotros o sellar nuestro destino final juntos. «Quiero intentarlo», comenzó él después de unos momentos tensos llenos de silencio interrumpido, solo por nuestras respiraciones entrecortadas. «Quiero trabajar en nuestro matrimonio». Su propuesta resonó dentro mío como una campana lejana. ¿Podría realmente reconstruir lo que creía perdido? Pero al mismo tiempo sabía que eso significaría renunciar completamente a otra parte importante de mí misma, esa conexión intensa e innegable que había experimentado recientemente. La lucha interna continuó mientras escuchaba cada palabra salir de sus labios, promesas renovadas y planes para redescubrirnos juntos tras años sumidos en la rutina diaria sin pasión ni emoción alguna. Pero entonces recordé sus ojos cuando mencioné a mi jefe, la forma en que brillaron momentáneamente llenos de miedo ante la posibilidad real del cambio, y eso fue suficiente para darme cuenta, no podía continuar engañándome ni engañándolo más tiempo. A medida que discutíamos posibles caminos hacia adelante algo cambió dentro mío, una chispa encendida por los recuerdos compartidos pero también por el anhelo latente hacia alguien más. Y así tomé una decisión inesperada: necesito espacio para pensar. Las palabras salieron casi sin quererlo pero fueron liberadoras al mismo tiempo, un grito desesperado hacia lo desconocido donde quizás podría encontrar respuestas definitivas sobre quién realmente quería ser. Pero justo cuando pensábamos haber encontrado algún camino hacia adelante sonó el teléfono, un mensaje inesperado llegó desde otro lugar. El sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de mi esposo. «Podemos hablar», decía. La incertidumbre me invadió. ¿Qué quería? La conversación que había tenido con mi jefe aún pesaba en mi mente, y ahora esta nueva solicitud parecía una señal de que las cosas estaban a punto de cambiar nuevamente.
Decidí responderle. Claro, ¿dónde? En mi interior, un torbellino de emociones se agolpaba. Estaba en una encrucijada, y cada decisión que tomara podría definir el rumbo de mi vida. Mientras esperaba su respuesta, recordé las palabras de mi jefe sobre comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de todo lo que conocía. Pero, ¿realmente quería eso? Mi esposo eligió el café donde solíamos ir hace años, un lugar lleno de recuerdos que ahora parecían lejanos. Al llegar, lo vi sentado en una mesa junto a la ventana, su expresión era seria pero tranquila. Me senté frente a él y noté que sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Gracias por venir, dijo con voz suave. Quiero hablar sobre nosotros. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Sentí una mezcla de ansiedad y esperanza, quizás había una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Me he dado cuenta de que hemos estado distantes, continuó. No quiero perderte. Su sinceridad me sorprendió, no era lo que esperaba después de todo lo ocurrido. Pero al mismo tiempo su declaración me hizo sentir culpable por lo que había hecho. Yo también siento que hemos cambiado, respondí con cautela. Pero no sé si puedo volver a ser quien era. La verdad era más complicada de lo que podía expresar en ese momento. Podemos trabajar en ello, sugirió él, mirándome fijamente a los ojos. Quiero entenderte mejor. Sus palabras eran un rayo de esperanza en medio del caos emocional en el que estaba atrapada. Mientras hablábamos recordé las risas compartidas y los momentos felices antes de que la rutina nos consumiera. Pero también pensé en la conexión intensa y apasionada que había encontrado con mi jefe, esa chispa innegable era algo que no podía ignorar. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, lleno de emociones contradictorias y promesas inciertas. Hablamos sobre nuestras expectativas y deseos sin realmente llegar a un acuerdo claro sobre cómo avanzar. Cuando finalmente nos despedimos sentí una mezcla extraña, por un lado, había un destello de esperanza al pensar en nuestro futuro juntos, por otro lado, el peso de mis decisiones pasadas seguía presente como una sombra oscura. Al salir del café, decidí caminar hacia el mirador de San Nicolás para aclarar mis pensamientos mientras observaba la Alhambra iluminada al atardecer. La belleza del paisaje contrastaba con el tumulto interno que experimentaba, cada luz reflejada parecía contar historias ocultas sobre amor y pérdida. Mientras contemplaba la ciudad desde esa altura, recibí otra notificación en mi teléfono, un mensaje inesperado de mi jefe. Necesito verte urgentemente, decía brevemente. Mi corazón dio un vuelco, sabía que esta reunión podría cambiarlo todo nuevamente. Consciente del dilema al cual me enfrentaba, mi esposo dispuesto a trabajar por nuestra relación y mi jefe demandando atención, me sentía atrapada entre dos mundos opuestos. La decisión no sería fácil, el camino prometía consecuencias significativas para todos los involucrados. Mi mente divagó entre las posibilidades, ¿podría realmente reconstruir mi matrimonio? ¿O estaba destinada a seguir buscando algo más allá? La incertidumbre me envolvía mientras comenzaba a caminar hacia el lugar donde acordamos encontrarnos, cada paso se sentía pesado bajo la presión del destino inminente. Llegué al café donde solíamos reunirnos para discutir proyectos laborales con mi jefe y encontré su mirada intensa esperándome desde una esquina apartada del local. Su presencia siempre había tenido un efecto electrizante en mí, ahora esa atracción se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Gracias por venir, dijo él al verme acercar. Había algo diferente en su tono esta vez, una urgencia palpable llenaba el aire entre nosotros. No sé si es buena idea, comencé a decirle antes de ser interrumpida por su mirada penetrante. Necesito ser honesto contigo, interrumpió él con firmeza. Lo nuestro no puede continuar así. Sus palabras resonaron como campanas lejanas anunciando cambios inevitables. ¿A qué te refieres?, pregunté confundida mientras trataba de procesar sus intenciones reales. No puedo seguir siendo tu refugio temporal, confesó sin rodeos. Merezco más claridad sobre nuestros sentimientos. Su sinceridad me golpeó como una ola imprevista, estaba claro que ambos habíamos estado jugando con fuego sin reconocer las llamas crecientes alrededor nuestro.
La tensión creció entre nosotros mientras compartíamos nuestras inseguridades y deseos ocultos durante esa conversación reveladora. Todo parecía estar al borde del colapso emocional cuando él finalmente se acercó más, rompiendo esa barrera invisible entre nosotros. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó él con voz grave mientras mantenía su mirada fija en mis ojos, una pregunta cargada de significado cuya respuesta podría definir nuestra historia futura o sellar nuestro destino para siempre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle algo sincero acerca del camino incierto ante mí y cómo deseaba encontrar claridad, sonó nuevamente mi teléfono. Un mensaje entrante proveniente directamente del corazón mismo de mis complicaciones personales. Era otra notificación inesperada. El contenido hizo eco dentro mío como si fuera un grito desesperado pidiendo atención. He llegado. Era mi esposo esperando afuera del café donde nos habíamos reunido anteriormente, su rostro reflejando confusión e inquietud ante el silencio prolongado. El instante se detuvo mientras miré hacia atrás hacia mi jefe esperando alguna respuesta.